Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos un poquito más temprano porque creo que incluso las noticias lo van a poner más temprano o va a terminar más temprano, no sé. Creo que se está poniendo un poquito como la Europa del Norte, el horario, las personas yendo a la cama un poquito más pronto. No sé de las noticias, ¿tú has oído algo? Nada. Bueno, no hemos visto, entonces no sabemos si podéis salir de casa o no, o si podemos salir de casa o no. Pero aún estando en casa, tenemos muchísimo para entretenernos aquí. Y os digo una cosa, esto es un vicio, y es un vicio bueno, que deberíamos todos tener. Porque empiezas a leer algo y quieres aprender más. Y eso porque es así, y eso porque es así. Y hoy en día hay un número increíble de maestros de la Biblia que lo están haciendo online. Nosotros somos aquí humildemente, estamos ayudando a los que quieran estudiar, pero nosotros no somos expertos. Tú eres más experto que yo, pero yo no soy nada de experta. Pero tengo que decir una cosa, soy una enamorada de este libro. Y este libro me ha ayudado en todas las facetas de mi vida. Y estoy diciendo todas. Cada vez que surge algo nuevo, una situación nueva en mi vida, digo, a ver si la Biblia va a hablar de esto. A ver si Jesús ha pasado por eso. Jesús ha pasado por esto y la Biblia habla de eso. Así que lo único es que hay que leerla, ¿no? Porque si no leemos, no nos acordaremos de lo que tenemos que acordarnos en el momento idóneo. Hay que leerla, memorizarla, saborearla y ya en momentos oportunos el Espíritu Santo va a traer esas palabras a nuestra mente. Entonces, si estamos en casa más tiempo, no sé cómo va esto, pues tenemos que dedicarnos a estudiar la Biblia. Como sabéis, estamos estudiando aquí los martes el libro de Hechos. Y hoy es una historia fantástica que pasa en Grecia, en Atenas. Y hay dos grupos, hay dos lados de una interacción. Y quisiera que tú vayas oyendo la historia y te preguntes a ti mismo de qué lado estás tú. ¿Quién eres tú? ¿Los que escuchan o el que habla? Y pregúntate, ¿por qué es así? Y otra pregunta sería, ¿quiero quedarme ahí? Pues ahora paso a tu vez que va a leer y explicar un poco sobre ello. Pues Atenas. El último estudio, al fin, pues en medio estamos en capítulo 18 de Hechos. Y Pablo y Silas habían ido pues a Berea. Estuvieron antes en Tesalónica, donde hubo pues una respuesta al Evangelio, pero luego hubo una manifestación de los judíos en contra de ellos. Y entonces, bueno, se fueron a Berea, una ciudad no muy lejos de ahí, y ahí hubo una respuesta bastante mejor. Nos recordamos que un elogio dado a la gente de Berea es que buscaron cada día, pues, estudiaron cada día las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdadero o no. Y hubo una respuesta muy grande en Berea de convertidos, seguidores nuevos en Cristo. Pero luego, al final, sabemos que luego nos dice el relato de Lucas, de que al final, pues los mismos judíos que protestaron, manifestaron en contra de Pablo y Silas y Timoteo, pues en Berea, en Tesalónica, pues se fueron ahí a Berea también porque se enteraron de que ahí estaban predicando y hay una respuesta. Sí. Entonces, pues decidieron entre ellos que igual si Pablo, como era el principal defensor evangelista, que si él saliera de medio de ellos, que luego se calmaría la situación, y así fue. Vemos en versículo 15, en versículo 14 de capítulo 17, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ellos se quedaron en Berea por un tiempo más,
porque había pues nuevos convertidos ahora para atender, para ayudar, para discipular. Y luego pues Pablo se fue y parece que se calmó la gente porque Pablo ya no se encontraba y que era él que querían encarcelar o pues hasta matar. Y luego versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, entonces Pablo sale, se embarca en un barco, un grande, pues para ir a Atenas desde Berea, ¿no? Atenas en aquel tiempo, pues una ciudad, bueno, había bajado de su estatus de élite en cuanto, pues en un tiempo, pues sobre todo en el Imperio griego, pues Atenas era pues como la capital del mundo, digamos, ¿no? Era un centro pues de intelectual y seguía siendo hasta unos siglos después, ahora en la época de Pablo, pues Atenas era como un centro, como pensaríamos, pues de Salamanca o de Oxford o Cambridge, ¿no? Un centro élite. Intelectual. Exacto. Entonces, y Pablo pues viaja a Atenas, que de lo que sabemos que él nunca había estado ahí antes. Entonces él llega ahí como un turista. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de conocer esta ciudad linda y pues también es impresionante, ¿no? Pues toda la ciudad sabiendo su gran historia, ¿no? Pero entonces vamos a comenzar a leer nuestra historia, pues comenzando en versículo 16, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Parece de que Pablo, el deseo inicial era de esperar porque él esperaba de que llegarían Silas y Timoteo, pues quizás dentro de días o de poco tiempo, y parece que su plan original era de esperarles a ellos, pero él no pudo contenerse. Cuando llegó ahí, pues dice de que su espíritu o sea, que hubo Atenas, pues era una ciudad, lo que dice, pues realmente era una ciudad, estaba inundado, la palabra en griego casi que dice inundada, una ciudad inundada de idolatría. Tenían estatuas a dioses, una multitud de dioses, aquí dioses griegos, pues en todo sitio. Y esto, claro, a Pablo y a nosotros también, pues eso debe de pues hacernos pues con una ira santa, digamos, ¿no? Porque pensamos que cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo, y eso es verdad. Me gusta mucho que ahí se ve claramente el trabajo del Espíritu Santo, porque Pablo llega y ya el Espíritu Santo le pone un sentimiento en su corazón de tristeza, de angustia, de ver la situación de la gente. También sería interesante después, más tarde, hablar qué es la idolatría, pues sí, o qué formas puede tomar. La lección una lección para nosotros es que tenemos que entender el corazón de Dios, que Pablo lo entendía pues plenamente, de que realmente el segundo mandamiento es no tendréis, después de amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, mente y alma, es no tendrán dioses ajenos, ¿no? Que es nuestro Dios, es, o sea, el pecado de idolatría fue un pecado de Israel por muchas veces, el becerro de oro, pero muchas veces otros hacia atrás la historia. ¿Quieres poner la luz un poco para y entonces la cosa que aquí esta gente, pues la ciudad estaba llena de idolatría. Y Pablo, como pues sí, porque la gente estaba
descuidando, habían dado la espalda al Dios verdadero, y en vez de eso intentaban a hacer estatuas, o sea, dioses hechos de piedra o de madera, que no podían hablar, no podían escuchar, no podían ver. Pero sin embargo, estos objetos recibían pues la adoración, la devoción de la gente. Y a cualquier seguidor de Jesucristo que ha llegado a conocer la verdad y ha experimentado la gracia, salvación en Cristo, pues eso le debe de causar pues una ira santa. Una tristeza. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Que quiere nuestra atención y no la quiere compartir con nadie. Y la idolatría, bueno, después hablamos de ello. Sí. Bueno, entonces, a mí me encanta esta parte de, pues dice, así discutía en la sinagoga. Claro, sabemos que Pablo iba, Atenas tuvo una población bastante numerosa de judíos, y también pues entonces Pablo no nos sorprende de que fue a la sinagoga con los judíos y piadosos. Quiere decir pues que a lo mejor habían unos griegos que también frecuentaban porque simpatían o querían escuchar los sermones o lo que sea. Pero luego dice en la plaza, o en algunas versiones el mercado, en la plaza cada día con los que concurrían. Eso me encanta, porque Dios no obra por accidente. Ciertamente, o sea, cada persona con quien Pablo habló en ese tiempo, cada día en el mercado, es que Dios le había puesto en su camino y ha puesto a Pablo en la camino de ellos, ¿no? Que nos encantaría tener, pues, para ver qué es lo que hacía Pablo en el mercado, qué es lo que hacía en la plaza, cómo se acercaba a la gente, cómo proclamaba el evangelio en lugar público. También, o sea, y difícil, vamos a ver de que Atenas era una ciudad pues como vendida pues a idolatría. Vamos a ver luego que la respuesta... Seguro que recibía mucha burla. Pues sí, de todo. Sí, a lo persecución mejor. De un sentido. Entonces, bueno, y luego Lucas nos cuenta de cómo era la gente un poco. En versículos 18 al 21, pues nos dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Luego el versículo 20, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo, ¿no? Era la cultura, ¿no?, intelectual que pues tenían. Sí. El Areópago era pues, y sigue, está ahí todavía, pues este lugar, pues este templo, pues todo encima de todo Atenas, pues es un lugar pues encima de un monte, este templo, este lugar, y pues ahí es donde la gente. Entonces Pablo, la novedad, la novedad de su mensaje, pues en un sentido le ganaba una invitación para predicar en este centro intelectual, o sea, de Atenas. Entonces, no podría haber sido mejor lugar realmente para predicar el evangelio. Pero me sorprenden dos cosas. Yo me pongo en su lugar. Primero, sabré decir lo que tengo que decir. Y en segundo, me van a recibir bien o me van a salir por meter en la cárcel de nuevo, ¿no? Y él no tenía miedo, tenía mucho denuedo. Sí. Había conocido las cárceles de tantas ciudades ahí, pues ahora me hace falta de conocer la cárcel de Atenas. Lo que sabemos, eso no sucedió. Pero bueno, Lucas aquí describe pues de los epicúreos. Había diferentes grupos de personas. Los epicúreos eran gente que su único motivo en la vida era el placer.
y el valor de placer, de una vida pacífica, libre de dolor y así. Ellos no denegaron a la existencia de dioses, creían que una multitud de dioses, pero creen que ninguno de los dioses tenía que ver nada con Dios. Entonces ellos no denegaron, no eran ateos, pero creían en una multitud de dioses, así, los epicúreos. En cambio, había otro grupo ahí, los estoicos, eran panteístas. Quiere decir de que Dios está en una multitud de dioses y que Dios está en todo. O sea, un gran énfasis en la moral, en la moral sincera y un sentido de ver lo que deben de hacer. Que creo que tenemos la palabra estoico, ¿no? Estoico. Que viene de eso, de muy duro, muy fuerte, muy así. En inglés también stoic, bueno, es en varios idiomas, ¿no? Entonces, y los estoicos, pues, creen que todo era Dios y que Dios estaba en todo. Y eso luego recordemos eso luego cuando vemos la predicación. Habrá mucha gente que piensa un poco como esto hoy. Sí, hay muchos. Dios está en todo, Dios está en todo el mundo y Dios está en todo. Y pues así. Vamos a explicar un poquito más tarde. Y entonces ellos, los estoicos, creían que todas las cosas, sean buenas o malas, eran de Dios, así que no se podía resistir nada. No había realmente ninguna dirección especial o destino para la humanidad, ¿no? Bueno, entonces nos dice, le invitaron al Areópago y diciendo, pues, para predicar, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante de Pablo no cambia su mensaje, pero Pablo sí sabe quién es su audiencia. ¿Quién está escuchando ahora? Siempre supo, ¿no? Sí. Siempre. Eran totalmente gentiles, personas de que, estaban... no tenían la cultura judaica para nada. empezar a hablar de Abraham, de Isaac. Para ellos eso no significaba nada. Exacto. Entonces, Pablo dice su predicación, pues aquí en versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vaya, interesante. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Interesante. Pablo ve con todo eso, pues, de estos ídolos de diferentes dioses y tal, y luego él nota de que hay al Dios no conocido. Pablo ve una ventana en la cultura para predicar el Evangelio y fue guiado por el Espíritu Santo totalmente para entrar para así. Luego a continuación le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo aquí hace un fuerte énfasis, hay una separación, una diferencia del Creador y su creación. Y claro, para mucha gente eso, para el que cree que Dios está en todo y Dios es todo, no, eso choca. Pero Pablo no iba a mezclar su mensaje, él va, pues, él es... no, es una cosa, es un misterio, porque Dios no está en las cosas, en una silla, en un árbol, pero Él creó todo y está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero está, y el único objetivo de estar en todos los lugares es conectarse con nosotros. Y entonces Él quiere estar en nosotros. Y esa es la diferencia de que Él está en todos los lugares. Y si tú hablas con Él, donde estés, Él va a estar justo a tu lado escuchándote. Pero Él no está en los objetos inanimados. Y luego dice en versículo 26,
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Wow. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que acabo de decir. Wow. O sea que Pablo, mensaje, pues, no habían oído nada semejante a eso. Un Dios tan jamás en su vida. personal, ¿no? Que no Exacto. es una estatua, que no... Para que busquen a Dios. Y eso es también para nosotros, para que busquemos a Dios. Ese mensaje también es para que está nosotros. a nuestro lado. Este sermón, este mensaje, ¿no? Fue dado hace 2000 años a la gente de Atenas, pero es para hoy en día, en el siglo XXI, a nosotros. Porque luego, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte, ni de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo hace muy interesante. Él cita en 2 ocasiones de poetas griegos. ¿Y cómo es esto? Pensamos, ¿no? Pablo cita esos poetas y, claro, Pablo tenía un conocimiento cultural e intelectual impresionante, no solamente de la religión, del judaísmo, de las escrituras, sino de todo, pues era un hombre muy educado. Sí. Y él dice que no, él no está diciendo que esos poetas eran profetas del verdadero Dios, de Dios de la Biblia, ni mucho menos. Era como un puente. Un ¿no? puente. Él les citó porque esas palabras específicas reflejaron una verdad bíblica y que por medio, como ha dicho Mara, de que por medio de citarles a ellos, personas que, bueno, mira, está haciendo, pues se hizo como una referencia a su audiencia pagana. Pablo, pues, se utilizó, ahora vemos 2 veces que él ve ventanas culturales en esa cultura. Primero la estatua al Dios no conocido y luego cita un profeta, el poeta griego. Sí. Decir algo. No, antes que me olvide. Yo veo aquí lo importante que es, aquí estaba un poco aquí, lo importante que es que nosotros que somos creyentes, que también estemos que seamos estudiosos de lo que pasa alrededor nuestro, que sepamos de la cultura, que sepamos de la historia de otros países, que podamos conocer mucho para que en momentos como esto podamos utilizar nuestro conocimiento como Pablo hizo y ayudar a las personas, porque el conocimiento de la Biblia es lo más importante, pero nosotros no debemos quedar ahí. Debemos hacer siempre lo mejor que podemos en todas las áreas de la vida, y eso incluye estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Y me hace acordar de ese versículo que te gusta mucho, de la tribu de Isaacar, que era una, bueno, lo dices tú, era una tribu de Israel. Sí, bueno. Sí, de Isaacar, pues, y pues en un elogio este tribu de Isaacar, uno de los 12 tribus, que dice 200 hombres de Isaacar que conociendo, entendiendo los tiempos, sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Ellos entendieron los tiempos en que vivían. Pues yo creo que Dios nos llama a esto, ¿no? Porque cómo podemos hablar con la gente de la calle que está sufriendo una situación y nosotros estamos aparte de esto. Yo creo que es muy importante. Sí, sí. Si hay tiempo al final, voy a contar una experiencia, una historia de un hombre que predicó el evangelio así, utilizando así una ventana cultural. Pero esos ventanas, o mejor, puentes, ¿no? Uh-huh. Si lo podemos buscar, porque hay, ¿no? Maneras, pero eso tenemos que procurar de que
que es algo que no contradice el mensaje de la Biblia, porque esos poetas lo que dijeron era, reflejaron una verdad bíblica. Y lo que es verdad en o sea, hasta canciones de palabras de canciones seculares o algo, se puede de vez en cuando encontrar cosas que, wow, eso refleja ahí vemos el una reflejo del verdad. Creador. Exacto. Porque somos Sí. hechos a su imagen y Sí. semejanza. Entonces, bueno, Pablo sigue con su predicación, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos podemos imaginar la gente que al escuchar eso, de que arrepientan, eso pues, porque no habían, no sé, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, o sea, Cristo, ¿no? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de Dios. Se cree que en ese tiempo de que casi como cortaron a Pablo. Suficiente. Sí, que ya, bueno, en otra ocasión, Hemos o sea, oído. le cortaron, ¿no? Ahora, pero dice al final, dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, si consigo pronunciar esa palabra bien, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Se cree que al final pues la iglesia de Atenas el resultado era poco en comparación a otros lugares. Atenas era una ciudad dura, muy arraigada en idolatría y dura. Y la respuesta pues no era tan grande, pero eso no refleja de la predicación de Pablo, ni mucho menos. Hay gente, ha habido pues, no sé, gente que dice, bueno, es que en este sermón de Pablo, él no hace mención de Jesucristo, no hace mención de la cruz, no hace mención de cosas y pues por eso, pues que no hubo mucha respuesta. Bueno, vamos a ver una cosa, no creemos que así lo fuera. Lo que sí pensamos, por ejemplo, bueno, Pablo no predicó un sermón light aquí, ni mucho menos. Y a lo mejor, con toda probabilidad, lo que tenemos aquí es un extracto del mensaje en total, lo que Pablo dio ahí, que Lucas... O también lo hizo las otras discusiones más privadas. Eso. La cosa que, por ejemplo, se cree de que, bueno, en todo lo que tiene que decir aquí, pues si lo leemos, todo ese sermón era ni 2 minutos. Y seguramente Pablo habló más de 2 minutos. Estaba diciendo que era lleno de palabrerías, porque Sí, hablamos entonces, mucho. Eso es lo cortito. mismo se dice de los sermones de Jesucristo, porque dice que si nos sentamos, se puede imaginar en los 3 años de ministerio de Jesucristo de cuánto predicó y la adoración de sus mensajes, pero si nos sentamos a leer, por ejemplo, el Sermón del Monte, pues tarda 5 minutos o 7 minutos, un poquito más, y ¿no? seguro que duró mucho más tiempo que eso. Bueno, lo que en defensa de Pablo aquí, pues es muy posible de que Pablo, o sea, de lo que tenemos de todas formas, hubo poca respuesta aquí. Yo nunca dudo que Pablo No, hizo Pablo no nos suficiente. hacería. No, y él habla acerca del juicio, él habla acerca de hay que dar cuentas, algún día tenemos que dar cuentas, pues a Dios y eso. Pero lo que sí se cree que fue cortado de que cuando escuchó porque para ellos, para escuchar de la resurrección, de los muertos y todo, porque ellos para la cultura, la mentalidad griega, el espíritu era bueno, la carne mala. Y eso, la idea de volver a tener un cuerpo era lo más ridículo para ellos. Entonces, pero sí sabemos que algunos creyeron, pero Pablo fue fiel a su mensaje, a predicar el evangelio. Pero aquí lo que sacamos de esto, pues la verdad de sea cual sea la audiencia donde estamos, para los que comparten su fe, algunos quizás que nos escuchan, pues enseñan una clase de
de un estudio bíblico, o enseñan una clase médica, otros quizás predican desde el púlpito en su iglesia, pues no importa o donde estamos testificando en la circunstancia, el mensaje no ha de cambiar. El mensaje de que Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es un Dios de juicio. Y todos tendremos que estar delante de Dios algún día. Y Dios nos ama como pecadores, pero no aguanta la presencia del pecado. Entonces, por lo tanto, no admite el pecado en el cielo. Y entonces, y Dios es Dios y Él establece las reglas, ¿no? Pero una historia rápido para compartir. Y eso sucedió hace como 40, 50 años en un lugar en una de esas islas de Indonesia, Nueva Guinea, en esa parte del mundo, que hubo pues un misionero que fue ahí para llevar el evangelio pues a gente realmente eran salvajes y hasta algunos caníbales. Entonces, y él y su esposa llegaron ahí, pues aprendieron el idioma, se puede pensar lo que enfrentaron. Y luego, en poco tiempo, y llegó a saber de esos tribus, que cuando él les estaba ya compartiendo el mensaje del evangelio, cuando yo leyó sobre la parte de Judas, ellos aplaudieron. ¿Cómo eso? Le trataron a Judas como un héroe. Y dice, no es así. Pero luego llegó a entender que la traición. La traición en su cultura era un valor muy positivo. Entonces, vaya tarea que tengo yo, ¿no? Entonces, también otra cosa que ese tribu, como muchos en el mundo, pues había peleas, guerras, peleas en contra de otros tribus que estaban al lado, etcétera, ¿no? Y cuando querían hacer paz, él se vio un puente cultural impresionante. Que cuando querían hacer paz entre dos pueblos, los reyes o los jefes que quieren, bueno, basta ya, vamos a hacer una tregua, y para sellar esta tregua, el jefe de cada tribu, pues ofreció un hijo, un infante, al otro, y así cambiaron. Sí, no, se quedaron vivos. Bueno. Pero se cambiaron. Y eso, sin duda, para las madres, era muy duro. Muy duro. Pero así fue sellado. Entonces, se cambiaron hijos y eso, pues, selló la tregua de paz entre estos pueblos. Y este hombre, pues, iluminado, pues, guiado por el Espíritu Santo, pues, sí, Dios dio cuenta, pues, mira, mis amigos, es lo mismo. Nosotros, por nuestro pecado, estamos en guerra contra Dios. O sea, nos hemos dado la espalda a Dios. Pero Dios, la diferencia es aquí, es que Dios ha ofrecido nuestro Hijo, su Hijo de paz, Jesucristo, para hacer tregua, para tener paz con Él. Nosotros, sí. Y entonces, bueno, explicando el Evangelio y cómo, porque esta gente le llamaron intercambio de hijos como hijos de paz, ¿no? Entonces, cuando fueron presentados con el mensaje maravilloso del gran Hijo de paz, Jesucristo, pues en breve tiempo pues se entregaron a Cristo y hoy en día pues son cristianos muy entregados, ¿no? Qué bonito. Entonces este hombre, pues si hay un libro, no sé si ha traducido al español o no, pero en inglés este libro se llama Peace Child y el autor es Dan Richardson. Luego lo ponemos ahí, no sé si ha traducido al español, pero... Casi seguro porque lo leí en portugués. Entonces que sí. Peace Child, Hijo de Paz, Dan Richardson, se lo recomiendo. Así que este hombre vio pues este puente en la cultura, pero tuve que conocer la cultura primero. Y nosotros también. Nosotros, donde quiera que estemos, con lo que sea, tenemos que entender los tiempos. En esos tiempos que están cambiando, cada día, con la cosa, la gente... Podemos cambiar la manera que compartimos, pero no el mensaje. El mensaje va a ser siempre el mismo. El mensaje no cambia. Y eso pues aprendemos de Pablo. El Hijo de Paz, que es Jesús,
Y nosotros tampoco sabemos si hay alguien que está escuchando que todavía no conoce al Hijo de Paz. Es que me emociona mucho esta historia. Sí. Y Jesús fue entregado por nosotros. Dios ha ofrecido su Hijo por nosotros, para tener paz y tener comunión con nosotros. Qué cosa maravillosa pensar de esa manera. Y Él, como os dijimos, es un Dios celoso que quiere tener toda nuestra atención y no quiere compartir con ídolos. Y un ídolo puede ser muchas cosas, puede ser nuestro trabajo, las finanzas, puede ser incluso yo misma. Nosotros podemos ponernos en el altar de nuestras vidas. Y Dios, Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él y ponerle en primer lugar. Bien dicho, hermano, gracias. Bueno, pues terminamos el tiempo se ha ido y pues la semana que viene, el martes que viene, Dios mediante, pues estaremos ahí viajando con Pablo hasta Corinto, una ciudad también muy, muy interesante en hoy en día lo que es Grecia, claro. El jueves... Sí, tenemos un estudio que tiene un título muy interesante, Las buenas noticias de Apocalipsis, porque cada vez que oímos esta palabra nos entra algo, ¡uy, qué miedo! ¡Ay, no sé! Pero hay buenas noticias en este libro y va a ser como una introducción al libro, pero vamos a mirar las buenas noticias y después más adelante vamos a entrar más a fondo en lo que dice. Entonces no podéis perder el jueves para conocer las buenas noticias de Apocalipsis. Muy bien, pues nada, con eso nos despedimos y pues hasta el jueves y que tengáis una buena semana, cuidaros, pues sobre todo con el COVID y tal. Vamos a orar así para terminar nuestro tiempo. Señor, gracias por el estudio que hemos tenido, por el ejemplo de Pablo, por tu inmenso amor que tienes para con nosotros. Protégenos, Señor, y oramos para que, hablando sobre todo de Madrid, de que esa crisis de nuevo de COVID, pues que se desaparezca y que vuelvan los números, empiecen a bajar otra vez. Cuídanos, Señor, cuando tenemos que salir afuera. Y eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Hasta el jueves o martes. Adiós.